Y vamos a conversar hoy día de una situación bien particular. Vamos a conversar primero que nada con Eduardo Schindler, quien lleva 40 años viviendo en Suiza, que estudió economía, es asesor financiero de distintas personas, pero lo más importante que tiene, además de la experiencia de vivir en Europa, es que plasmó en un libro, que les voy a mostrar al tiro, que se llama Libertad y Prosperidad. Y lo mejor no es ese título, no. Lo mejor del título está en lo que dice abajo: la receta mágica de Suiza. Y lo que básicamente hace Eduardo Schindler en este libro es proponer, en este caso a Chile, tu país, proponer que Chile adopte el modelo suizo. Nosotros, en algún momento dado, cuando chicos, escuchábamos hablar de estos clichés de que, qué sé yo, Chile es la Suiza de Sudamérica y cosas así. Y uno se preguntaba, sí, bueno, seremos la Suiza, no sé, hacemos ricos quesos, qué sé yo. Pero tú nos vas a explicar hoy día por qué sientes que, en medio además de un proceso constitucional que puede ser bien interesante, pensarlo, ¿por qué el sistema suizo te parece que puede ser idóneo para un país como Chile? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Gracias por invitarme a tu programa y te felicito por esta plataforma que le brinda a tantas personas la oportunidad de conversar contigo y compartir ideas. Es un gran placer estar aquí. Encantado. Vámonos a Suiza. La Suiza es el país que usa la democracia directa hace más de 120 años y con un resultado extraordinario. A partir de un país pobre, en este periodo de tiempo se ha transformado en la nación que sin duda es la más rica y próspera del planeta y al mismo tiempo, y en realidad esa es la verdadera causa, ha accedido a niveles de libertad cívica y responsabilidad al ciudadano de forma que está muy por encima de lo que se hace en los sistemas de democracia representativas. Y al usar la democracia directa, que entre paréntesis se usa en conjunto con la democracia representativa, no es la una o la otra, estas dos se complementan y se perfeccionan mutuamente de tal manera que logra acceder justamente a un proceso que te lleva a niveles de libertad y prosperidad que las naciones con democracia representativa más o menos no logran acceder. Y mi motivación, teniendo la suerte de vivir en Suiza hace 40 años y haber un poco entendido cómo funcionan los mecanismos que le han permitido a Suiza llegar a estos niveles, sin duda a un cierto punto uno dice, sería bueno en Chile, le haría bien a Chile. Y vamos a poder conversar más de eso. Bueno, a ver, déjame plantearte un tema. El escepticismo chileno sobre modelos de otros países siempre parte de alguna manera por una cosa que es bien, yo te diría, bien oscura con respecto a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque dicen, pero oye, las recetas de Suiza no nos sirven porque los suizos son, mira, otra cultura, son mucho más mejores que nosotros, viven en Europa, son personas que tienen un ingreso totalmente distinto y como que empiezan a degradar la calidad del ciudadano chileno como para poder llegar a ser ese modelo. Te pregunto entonces, ¿este es un modelo que tú crees que eventualmente puede ser aplicable a cualquier tipo de sociedad o tiene que haber algún tipo de, no sé, empujoncito económico muy grande? Muchas gracias. Una pregunta fundamental. Mi respuesta es, se puede aplicar en cualquier nación, se puede aplicar en Chile, se podría haber aplicado hace 50 años atrás, hace 30, en cualquier momento. Es un error pensar que te puedes comparar el Chile de hoy con la Suiza de hoy. Te tienes que comparar el Chile de hoy o la situación en la que se encuentra una sociedad con la que se encontraba Suiza en el 1880-90 cuando los instrumentos de la democracia directa fueron implementados. En aquel entonces, la sociedad suiza era más del 80% campesinos, digamos, gente de montaña, con un nivel de preparación en general bastante simple. Pero a través de estos mecanismos fueron, digamos, alimentando esta prosperidad que después de 120 años ininterrumpido de usar este mecanismo,
ha ido generando estos niveles de riqueza que son los que observamos ahora. Pensar que podemos, Chile o cualquier país, hacer un salto de su realidad presente a la realidad de Suiza hoy día, obviamente es irreal, sería una utopía, no es posible. Pero la democracia directa está basado en el sentido común de la gente común. No necesitas un nivel de educación particular, no necesitas un nivel de riqueza, no hay condiciones que se anteponen al hecho de poder implementar el derecho a refrendar. La esencia de la democracia directa es darle a la ciudadanía, reconocerle a la ciudadanía, otorgarle a las personas el derecho de decir sí o no a preguntas muy específicas de interés para toda la sociedad. Y la capacidad de decir que sí o no de las personas está basado sobre el sentido común. Están enfrentados a argumentos bastante simples a favor o en contra de todo tipo de temas. Puede ser educación, puede ser salud pública, puede ser transporte, puede ser ser parte de una organización internacional, y toda la gente, independiente de su nivel socioeconómico, si vive en regiones urbanas o rurales, con el tiempo va desarrollando esta capacidad, al entrenar su sentido común, de poder sopesar argumentos y llegar a decir un sí o un no. Déjame preguntarte en eso. Sí. Antes de pedirte que describas el modelo, pero ¿en qué se diferencia, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de un plebiscito como los que hacemos nosotros en Chile? Uh-huh. En la mecánica que tienes que decir que sí o que no es similar. La diferencia entre el referéndum y el plebiscito, disculpa, una cosa un poco teórica, pero el plebiscito es una cosa que es un gobierno que coloca la pregunta y decide si se hace o no, y pueden pasar 10 años antes que se haga o no un plebiscito. Uh-huh. Así que tiene una instrumentalización ya basada en la dinámica política de la nación. El referéndum es una cosa ya definida por ley, en que tiene lugar cada 3 meses. Así que no es que el gobierno decida si se hace o no, es parte del sistema político, del sistema decisional de los temas de interés público. Una vez cada 3 meses tiene que haber... Hay un plebiscito. Y esto existe de hace 120 años, y los plebiscitos de futuro están ya programados con fecha precisa hasta el año 2045. Lo que no sabe es qué tema se va a votar en cada una de estas sesiones de plebiscito. Hay 4 al año. En cada una de estas sesiones votas alrededor de 6 a 8 temas. Estos temas, y dice sí o no a cada uno de ellos. De estos 8 temas hay en general 2 o 3 que son preguntas de nivel nacional, que afectan a toda la ciudadanía. Además te llegan un par de temas que son de la región donde tú vives, del cantón, que puede ser agrandamos la pista de aterrizaje, renovamos un museo, son preguntas muy específicas de cosas de interés público, digamos. Y además te llegan preguntas de la municipalidad donde tú vives, que a veces son, aprueba un crédito para que se renueve el colegio, se haga un gimnasio, preguntas, como te digo, las típicas cosas que nos interesan a todos. Y tú en cada una de estas sesiones te haces una opinión, ves lo que te han recomendado las autoridades, los distintos partidos políticos, y te dices que sí o que no, y se va decidiendo de esta manera. Ahora, es bien interesante, porque de alguna manera el ciudadano yo hice un minuto de confianza este domingo pasado en Tolerancia Cero, programa que tenemos acá, sobre la responsabilidad del votante. ¿Qué tanto se siente responsable de su voto? Si es que un votante vota a alguien, pero no le prestó mucha atención, dijo, ¿sabéis qué? Me carga el otro, o no prefiero otro, ya, votar. Y ese votante por el que vota es un desastre, ese representante. Se siente responsable por su voto, y cité una frase de Mahatma Gandhi que, referente a la responsabilidad del voto en una democracia, dijo: nadie me puede hacer daño sin mi permiso. Que tiene que ver con, el voto mío es un voto responsable, es un voto que significa que quiero determinada cosa, y si es que eso finalmente se revierte en contra mía, bueno, yo soy responsable de haber votado así. Exacto. Y asume las consecuencias de haberte equivocado. Exactamente. Es muy interesante, porque esos son los principios tal vez capilares que hay detrás de la democracia directa respecto a la democracia representativa, en que tú solo eliges personas. Y si pasa un poco de tiempo y no te gustó, tú dices, oye, me desilusioné. Y entras en otro ciclo de esperanza, desesperanza, digamos, que se repiten ad eterno.
En el caso de tener que decir que sí o no a temas específicos, si te equivocas, la consecuencia la vas a recibir tú bastante rápido. Y eso genera naturalmente un proceso de aprendizaje en cada individuo que con el tiempo, ya a partir de una capacidad de responsabilidad natural que todos tenemos, naturalmente se va incrementando. En el caso específico de Suiza, y es muy interesante, la gente se siente muy responsable, tiene conciencia que es la ciudadanía que toma la última decisión, la palabra final. Tienen conciencia de eso. Y el otro elemento que es muy interesante es que la gente no busca lo que yo quiero. Parte de llegar al sí o no es qué es lo que nos hace bien. O sea, evalúan las consecuencias no solo para mi realidad inmediata, si voy a perder mi trabajo o mi hijo va a ir a un colegio más grande, sino que si esto cuesta demasiado dinero, ¿qué puede pasar en el entorno con la gente que conozco, el resto de la familia? Hay un proceso de conciencia colectiva implícito en cada individuo y la responsabilización a la cual tú estás haciendo referencia, con el tiempo se transforma en una cosa, ¿cómo se puede decir?, innata en cada individuo. Ahora, esto hace, como tú lo describiste, hace que las personas sepan que van a participar en referéndums durante todo el año en un día determinado sobre cosas extraordinariamente puntuales, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué pasa si es que pierde la idea de que se estaba presentando ante la ciudadanía y la gente vota que no quiere eso? Se implementa la decisión que se tomó y después de 2 o 3 días ya nadie más habla de eso. Se respeta, porque como el origen del voto no es la voluntad del gobierno, de un partido político, de una persona en particular, sino que es el soberano, que es la mayoría de la ciudadanía que fue a votar, que exprimió su decisión final. Y eso es sacrosanto, nadie lo cuestiona. Y si es contrario a lo que tú votaste, ok, vives con lo que quiere la mayoría y tú te adaptas. Y como vas votando regularmente, a veces gana, a veces pierde, así que hay una disposición bastante flexible de disciplina, digamos, de, ok, sí. Dime una cosa, estoy pensando, se me empiezan a ocurrir como montones de cosas con esta cuestión. Digo, ¿no? ¿Existen, por ejemplo, partidos para los plebiscitos o para los referéndums? Sí. O sea, partidos que básicamente lo que buscan es convencer a la gente de que tiene que votar, como se sabe sobre qué van a ser las votaciones. Exacto. Y cuándo. A ver, ¿qué se tal? Organizan específicamente exactamente para eso. Sí. Existen, pero no se llaman partidos, son grupos de interés. Ya. Entonces, puede ser cualquier tema. Digamos, hay temas recurrentes que tienen que ver con cosas de agricultura. Quieres que el precio de la leche suba o baje. Entonces, hay grupos de interés que se organizan alrededor de este tema, lo proponen a través de las iniciativas populares y se concentran solo en eso, digamos. Y si cuando llega la votación, ganaste o perdiste, se disuelve, por así decirlo. Así que no es un partido que está en forma presente. De hecho, en realidad, tú puedes participar regularmente según el tema que te interese, sin ser necesariamente en forma pleno tiempo, digamos. O sea, no es obligatorio participar en referéndum. No. En Suiza el votar es siempre, tú tienes el derecho, pero nunca la obligación. Tú estás por encima de la clase política que te diga el votar es obligatorio, sino eso es un principio sacrosanto desde siempre, digamos. Ok, y sin embargo, ¿cuáles son más o menos los porcentajes? En tu libro aparecen, ¿cuáles son los porcentajes de votación? ¿Qué tanto el suizo promedio concurre a los referéndums? Gracias. Hay participaciones bajas que van en torno al 30% y cuando hay un tema de gran interés, como por ejemplo, queremos entrar a la Comunidad Europea o no, llega en torno a 70-72%. Así que es muy específico al tema en cuestión, que atraiga la atención. Ahora, interesante eso. Tú me dices, ok, cuando hay un 30% de los votantes y de ese 30% sale una decisión respecto a algo, se sigue actuando tal cual a pesar de que el 70% de la población eventualmente encontró que se asume que le es indiferente la posición. Es como el principio de que el que calla consiente, ¿no? Ok. Entonces, además la gente ya anticipa cuál va a ser el resultado. Y no es que son flojos, que no quieren ir a votar, digamos. Hay un elemento se dice en general, hay un 20% de gente que nunca va a votar, independiente, por cualquier razón. Hay un 20-30% que vota siempre, independiente de que... Y después hay ese grupo entre medio que es según el tema
Pero el resultado es sacrosanto, nadie lo va a... Si hay una decisión que, por ejemplo, no gustó, hay los instrumentos de que la gente se pueda movilizar ex post y revertirla, digamos. Va a tomar un cierto número de años, pero la puedes corregir. Si gente dice, no fui a votar, debería... Pero en realidad no ocurre, es una cosa más bien teórica. Déjame hacerte... Pero nadie cuestiona, disculpa, nadie cuestiona el hecho de que votó solo el 30% en vez de un 50%. A nadie se le ocurre cuestionar la legitimidad del resultado. Déjame preguntarte una cosa, que quizás puede ser una pregunta extraña, pero ¿esto es parte de la educación cívica escolar suiza? O sea, ¿saben los niños desde chicos que cuando lleguen a una determinada edad van a ser parte de un proceso para tomar las decisiones respecto a un montón de materias? Lo saben, pero no vienen al colegio. Tú no educas a la gente porque le haces 10 horas de educación cívica o 30 horas a partir de sexta preparatoria. Hay sin duda, tal como tocas otros temas, la parte de educación cívica, pero una cosa de semanas probablemente. La formación cívica ocurre a través de la práctica de tener que ir a votar. Entonces a los 18 años cuando empieza, probablemente ya has escuchado en el seno de tu familia, tus padres que comentan y dicen, se discute eso con los amigos o compañeros en lugar de estudio. Esa es la forma en que la persona se va formando, digamos. No hay un interés político en sí mismo. Obviamente hay gente que puede tener inclinación de uno u otro tipo, pero como vas argumentando un tema a la vez, argumento pro y contra, hay gente que te interesa un tema, no discute el otro, así que este proceso de formación cívica, que entre paréntesis es fundamental, el nivel de madurez y responsabilidad cívica del ciudadano suizo, desde mi perspectiva, no tiene par en el mundo, es el entrenamiento cada 3 meses. A partir del sentido común que tú ya tienes, a partir del nivel socioeconómico en el cual nace y crece, el hecho de poder ejercitar esta facultad de evaluar argumentos cada 3 meses en cada uno de nosotros, va desarrollando justamente esta capacidad de decir que no a cosas que por ejemplo, algunos de los ejemplos que menciona el libro, viene una proposición que dice, queremos tener 6 semanas de vacaciones pagadas al año, son 4, ¿no? Entonces, para la mayoría de la gente dice, fantástico, vamos a 6 semanas de vacaciones, 2 más, imagínate. Todo el mundo dice, se hace la votación y el 67% de la gente que vota en Suiza dice que no. Dice que no. O sea, tienes 1.600.000 personas. Para llegar a un 67%, obviamente son todo tipo de clases sociales o de regiones que llegan al no. Y la pregunta es, ¿cómo puedes educar a tantos millones de personas con distintos tipos de facultades y realidades a llegar a la conclusión que, sopesando los pros y los contras de 2 semanas adicionales, llegar a la conclusión de que en realidad no nos conviene? Hay como una trampita en esta proposición, digamos. Y ese proceso de educación, llegar a ese nivel de madurez, es el entrenamiento trimestral. No es hacer clase y explicar. Oye, yo tuve la posibilidad de ir a Suiza y pasar un tiempo relativamente largo allá porque mi papá fue agregado comercial de la Embajada de Chile en Suiza durante el gobierno del presidente Frei Montalva. Y lo fuimos a ver allá con mi hermano y recorrimos todo. Y una de las cosas que me impresionó, y te quiero preguntar, si es que hay diferencias en distintas partes de Suiza sobre este tema, o es una cosa estándar, porque tú tienes lugares donde se habla francés, lugares donde se habla italiano, lugares donde se habla alemán o romance, y Suiza es un crisol de montones de mezclas de ciudadanía, donde tienes pegados los franceses, pegados los italianos, pegados los alemanes. ¿Esto es parejo, la aceptación de este sistema? Y la segunda pregunta que va inmediatamente pegada a esta es, bueno, a ver, ¿cómo es entonces el sistema de gobierno suizo? Desde el punto de vista de quiénes son las personas que deciden, que son autoridades, digamos, exacto, que deciden. A la primera parte es muy interesante porque en realidad Suiza tiene estas realidades culturales e históricas que son bastante heterogéneas, pero este sistema le permite vivir como diversidad dentro de la homogeneidad.
la gente de la parte que se habla francés o italiano o alemana se siente todo muy suizo. Están conscientes de vivir en este esquema que tiene virtudes que le da espacio a todas las minorías a respetarse y hacerse escuchar. En ese sentido, hay ocasionalmente resultados en que la parte alemana votó en forma muy distinta a la parte francesa, pero es más un tema de anécdota, no es una cosa política de que ustedes no me dicen lo que... No existe. No es una cosa de pelea regional. No, y cuando sale siempre lo muestran en el mapa del país, entonces aquí es azul y allá es rojo, y de hecho lo llaman el Rostigraben, porque se ve cuando se pasa de la lengua alemana a la parte francesa que los resultados tienen otras proporciones. Pero por ejemplo, lo que te acabo de decir del votar, el tener 6 semanas de vacaciones, de los 26 cantones dijeron que no. En un cantón el 51% dijo que no, en otro cantón el 80% dijo que no. Pero esta equivalencia de forma de razonar es intercultural. Y los mismos resultados en general de los centros de aglomeración como Zúrich, Berna, Ginebra, hasta los vallecitos, digamos, más de montaña, que son realidades muy diferentes, pero esto de sopesar, digamos, así que no, funciona para todos. Tienes que pensar, por ejemplo, que si tú ves el espectro de preferencias políticas a través de los cantones, hay cantones en que, si lo puedo decir de esta manera, la mayoría del Partido Socialista tiene el 45% de los votos y después tiene un poco de derecha, digamos, ¿no? Y si vas hacia el otro lado encuentras cantones que el Partido Socialista, que era 45%, allá solo el 10%. O sea, un sistema que permite la diversidad, digamos, de inclinaciones políticas, todos viviendo con estos mismos instrumentos de democracia directa que le permiten justamente a cada uno desarrollar su identidad, sus preferencias, sin imponerle al otro y viceversa. ¿Okay? Contéstame la última sí, para la segunda terminar. Parte. El concepto, el precepto que hay en la democracia directa respecto a la democracia representativa, el elegir la autoridad es igual. Cada 4 años más elige a la gente que va a ir al Parlamento y los que van a ser los miembros del gobierno. A diferencia de otras naciones, el gobierno en vez de ser una persona es un grupo de personas, así que elige 5 o 7 personas. Esta clase política, las autoridades, trabajan igual que en las democracias representativas, procesan temas y estos temas son promulgados en la medida que se ponen de acuerdo diciendo que esto es lo que hace de tal manera. Y en este momento entra los mecanismos de la democracia directa, que es como el test de la blancura. El que haya algo sido decidido por las autoridades no significa que entre en vigor. Antes de que entre en vigor, tiene que ser aprobado en forma explícita o implícita por la mayoría de la ciudadanía. Cuando hay un voto de referendo sobre ese tema, hay una aprobación o rechazo en forma explícita, porque hubo un voto. Al contrario, si algo ha sido promulgado, la ciudadanía tiene siempre el derecho de objetarla y si no lo hace, después de un cierto periodo de tiempo, entonces entra en vigor automáticamente. Así que obliga a la clase política a estar haciendo siempre su trabajo de tal manera, con la amenaza, digamos, permanente, que si lo que decido respecto a un tema es demasiado sesgado, de una u otra manera, o es demasiado imperfecto a los ojos de la ciudadanía, corro el riesgo que me manden el trabajo de vuelta, digamos, y tengo que partir de cero. Esa disciplina implícita, esa es la forma de aprobación implícita que hay de la democracia directa, es de lejos el mecanismo más importante en la forma de que se gobierne en la forma que lo hace Suiza respecto a las otras naciones. Última pregunta y bien cortita porque sí. Se me acaba el tiempo. ¿Existe alguien que haya tomado el modelo suizo y haya implementado eso en su país? En la manera que lo usa Suiza hoy día, no. Hay elementos de democracia directa con referendos de una cierta periodicidad que ya se practicaban en Estados Unidos hace 150 años atrás y se fueron perdiendo con el tiempo. Existen todavía de ese tipo en California, en Alemania, en Corea, hay distintos, pero esto de que cada 3 meses, y sobre todo justamente el referendo facultativo que te da el derecho de objetar todas las decisiones de la autoridad, eso no lo tiene ninguna otra nación. Bueno, Eduardo, te quiero dar las gracias. ¿Tu libro ya está en Chile? Este libro está en Chile desde el año pasado, está disponible en se llama Libertad y Prosperidad, la receta mágica, y lo estamos viendo en pantalla, la receta mágica de Suiza.